Daniel, capítulo 3, versículo 1, dice así la palabra de Dios. Y el rey, ¿cómo? Todos ustedes. Hizo, vamos de nuevo, cuando cuente 3 arrancan todos ustedes. 1, 2, 3. El rey de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura, la levantó en el campo, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, todos juntos. Fueron pues reunidos los sátrapas, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que habían levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, todos juntos, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Padre, gracias por tu palabra, por la autoridad que tú me has dado. Me vuelvo contra toda obra del enemigo, contra toda potestad del aire. La atamos, la amarramos, la sujetamos y le echamos fuera en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Ruego que tu gracia, tu poder, tu autoridad fluya en esta noche y seamos bendecidos a través de tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dame la gracia para poder impartir esta palabra sobre tu pueblo, tu palabra y tu verdad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos, amén. Digo siempre que los nombres tienen mucho que ver en el carácter de la persona, o en la vida, o en la trayectoria de una persona. Cuando viene un hijo al mundo, uno le busca un nombre lindo, que suene lindo, pero a veces no busca el significado del nombre. Algunos sí y otros no. Algunos relacionan los nombres como, por ahí si se enganchó la hermana con una novela, entonces le pone el nombre del actor principal, ¿no? Hermenegildo. Yo creo que ahora se usan 2 nombres, Hermenegildo Anastasio. Entonces le ponen 2 nombres. ¿Por qué? Porque el actor principal se llamaba Hermenegildo Anastasio. Pero Dios, cuando pone nombres, o cuando Dios decía que se le ponga tal nombre, era porque tenía un significado espiritual muy alto. Y esa persona iba a ver a Dios conforme al nombre que llevaba. Por ejemplo, Daniel significa Dios es juez. ¿Cuántos se llaman Daniel acá? Es muy probable que Dios haga justicia por usted. Entonces, Dios es juez, Daniel. Y Daniel, el profeta Daniel, fue un profeta que trajo justicia de Dios. Que trajo justicia, Dios a través de ese hombre. Pero dice que Babilonia conquistó a Israel y la subyugó. Y entonces mandó a pedir, de Judá, hombres que tengan buen testimonio, hombres que sean leales, hombres capaces, hombres de buen parecer, como usted, mujeres y hombres de buen parecer, dígame un amén. En otras palabras, quiere decir personas pintonas, personas elegantes. ¿Estás hablando de mí, Willy? Personas elegantes, personas que son pintonas. Y a veces pasan los años y uno puede llegar a tener 50, 60, 70 años y ser una persona elegante, ¿sí? Es decir, la elegancia está en la persona, en el porte, en el caminar, en el andar, en el hablar.
Así que necesitaban hombres elegantes, sabios e inteligentes. Eso es bueno conjugarlo, porque hay gente muy bonita que no es inteligente. Y hay gente que es inteligente y no es bonita, ¿sí? Pero en la iglesia del Señor se conjugan las dos cosas. Somos elegantes y somos inteligentes. Dígame un amén y me pone contento. Amén. Muy bien. Ahora, le manda a buscar a estos hombres y el rey Nabucodonosor los manda a llamar. Mire lo que dice el capítulo 1, el versículo 3 de la Biblia, ahí en Daniel. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real a los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, ¿sí?, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, y los puso ahí 3 meses antes de presentarse al rey, para que los cuiden, para que les den de comer bien, para que los atiendan bien. Les daban bebida que tomaba el rey, el vino que tomaba el rey, y que los criasen 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Versículo 6. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Es decir, tenían un nombre puesto por Dios. Dios les había puesto esos nombres a estas personas. Ananías, Misael y, dice la Biblia, Azarías. Estos 3 hombres eran hombres, junto con Daniel, que eran inteligentes y tenían todas estas cualidades. Y entonces el rey los manda a llamar. Y a mí, como me impacta un poco lo de los nombres, me gustó ese nombre Misael, ¿no? Me gustó el nombre Misael como para el nombre de un varón. Pero a usted le va a gustar más cuando yo le diga lo que significa Misael. Claro, algunos lo están relacionando, no sé por qué, con Misael Nieto. Algunos llaman Misael Nieto. Pero cada nombre tiene una cualidad, o nos quiere decir algo Dios, del obrar de Dios en la vida de esa persona o por la vida de esa persona. Entonces yo me puse a buscar, porque luego el jefe de los eunucos, Aspenaz, les cambia el nombre y les pone Sadrac, Mesac y Abednego. Y les cambia el nombre a los 3 amigos de Daniel, les pone estos 3 nombres, pero yo no busqué los nombres del significado babilónico, sino del significado hebreo. Así que busqué el primer nombre, Sadrac. Ese va a ser el primer punto de nuestro mensaje. Sadrac. Sadrac era Ananías, y Ananías significa Dios es misericordioso. Mire el primer nombre, Dios es misericordioso. Pero cuando hablamos de la misericordia, muchos de nosotros pedimos misericordia, pero no sabemos lo que significa la misericordia. Sí, la misericordia es que Dios no me parta con un rayo, la misericordia es que Dios me prolongue la vida, la misericordia... Pero uno puede hablar de misericordia, pero quizás muchos no saben diferenciar entre la gracia y la misericordia. Y la gracia es el regalo inmerecido de Dios, pero la misericordia habla del carácter de Dios. El carácter de Dios actúa en la misericordia de Dios. Y mire lo que dice esta frase. Se destaca el carácter compasivo de Dios en la misericordia. Es decir, que la misericordia es la compasión de Dios sobre una persona. Pero eso no es todo. Misericordia también se muestra en la actitud impotente en que se encuentra el hombre. Cuando Dios ve que una persona es impotente, una persona que no puede hacer las cosas, que no tiene el poder para hacer las cosas, Dios se manifiesta a través de la vida de esa persona. O se manifiesta en la vida de esa persona. ¿Cómo se nos manifestó la misericordia de Dios en nosotros? Cuando llegamos a Cristo. Cuando sentimos que todo se nos había derrumbado, cuando sentimos que no podemos salir adelante, cuando pasaron cosas en nuestra vida o en nuestra familia que nos marcaron y nos destrozaron. Entonces llega un momento donde, golpeamos 20.000 puertas, fuimos a los curanderos, a los brujos, a los hechiceros, golpeamos puerta acá, allá, en todos lados, pero nadie nos pudo ayudar. Y nos sentimos como que bajamos los brazos y dijimos, estamos perdidos, estamos en el horno, estamos en la ruina.
Y en ese momento operó la misericordia de Dios porque nos vio impotentes, incapaces de poder solucionar nuestros problemas. Por eso la Biblia dice que Dios resiste al soberbio. ¿Quién es el soberbio? Aquel que dice, si yo no trabajo, a mí Dios no me da nada. Es cierto. Esa gente que dice, si yo no hago las cosas, a mí Dios no me viene a ayudar. Es cierto. Pero a veces dejamos de lado a Dios y Dios es el que te da la salud y la fuerza para que trabajes y te ganes las cosas. Y dejarlo de lado a Dios es como decir, acá estoy yo. Entonces no opera la misericordia de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando digo, yo tengo la fuerza para hacerlo, cuando me levanto a la mañana y no digo, gracias Dios por la vida, gracias por la familia, por el hogar, gracias, es como que no lo estoy reconociendo a Dios. Pero Dios muestra su misericordia cuando nosotros decimos, Señor, en ti está el poder para hacer todas las cosas. Yo no puedo, pero tú puedes hacerlo. Entonces Dios opera su misericordia en la impotencia del hombre y en la impotencia de la mujer. ¿Se está entendiendo hasta ahí? Ahora, imagínense cómo lo llamaba Dios a este muchacho. Lo llamó, Dios es misericordioso. La madre lo llamaría desde niño y le diría, hijo, cuando tú no puedes, Dios puede. En otras palabras, misericordia. Hijo, cuando tú no puedes, Dios puede. Hijo, cuando tú no puedes, Dios puede, anda a comprar. Hijo, cuando tú no puedes, Dios puede, vení para acá. Hijo, cuando tú no puedes, Dios puede, portate bien. Y cada día lo llamaba y el niño iba creciendo. Cuando yo no puedo, Dios puede. Cuando yo no puedo, Dios puede. Y eso se va haciendo carne. Es como cuando el padre o la madre le dice al hijo, perdóneme la expresión, sos un tonto, sos un tarambana, sos un pavo, sos un don nadie, no servís para nada. El niño va creciendo con un sentimiento de que no puede hacer nada porque lo han marcado así. Sos un bueno para nada, todo se te cae de la mano. Me gustó, hace un año, está viniendo mi prima a la iglesia y ella era una madre que a la hija cada vez la retaba y la degradaba. Y ella me dice, Alberto, no sabes cuánto Dios me cambió. Porque la niña a veces iba a lavar los platos y le rompían un plato y ella se enojaba y decía, pero te das cuenta, todo lo que tocas lo rompes. Y dice que Dios la cambió tanto que cuando rompía un plato la hija, le decía, no importa, hija, no importa, ya lo vas a hacer mejor. Y la hija la miraba y decía, ¿estás bien, mamá? Porque ya se había acostumbrado a que le diga que todo lo rompía, que todo lo que tocaba lo rompía. Y la niña empezó a hacer las cosas mejor. Hoy ya no rompe los platos. Es como que empezó a notar cambios en la vida de su hija. Imagínense cómo Dios hacía que esa madre lo llame, hijo, cuando tú no puedes, Dios puede. Dios es misericordioso. Cuando te ve en tu incapacidad de salir adelante es donde Dios se te revela. Cuando Dios te extiende su misericordia, es cuando Dios nos ve tapados y dice, no puede. Y en ese momento te ve quebrantado, llorando. ¿Cuántas veces Dios lucha con nosotros? Porque decimos, yo no necesito de la iglesia. Yo no me voy a hacer fanático, ¿entendés? Onda que yo necesito a Dios y voy cuando quiero. No soy fanático. Y en realidad, la persona no es que sea fanática, es que necesita a Dios. Es que necesitamos que Dios se nos revele día a día, porque Dios, si hubiera bajado su mano, hoy no estaríamos aquí, estaríamos en Chacarita, en Podestá, en San Martín, estaríamos bajo tierra o en un nicho, pero Dios en su misericordia de una u otra manera se nos manifestó a nosotros y nos dio la vida que hoy tenemos para disfrutar lo que nos ha alcanzado la vida. Queridos hermanos, la vida se disfruta día a día y es por la misericordia de Dios. La Biblia dice que la misericordia de Dios se renueva ¿cuánto? Cada mañana. Dios no es que te deja a merced. Dios está esperando que tú reconozcas, yo no puedo, Señor. Lo intenté, pero no puedo. Y es donde Dios se nos manifiesta y nos extiende su misericordia y su manto de poder. ¿Puede decir amén? ¿Puede decir gloria a Dios? ¿Le puede dar un aplauso al Señor en esta noche? ¡Aleluya! Mire, gracias. Mesac, mire, el segundo nombre es Mesac. Mesac significa, o Mesac era en babilónico, pero en hebreo es Misael. Y Misael significa
¿quién es lo que Dios es? Mire usted, ¿quién es lo que Dios es? Eso significa, Misael, ¿quién es lo que Dios es? O puede ser, no hay otro como Dios. No hay otro como Dios. No hay otro como Dios, vení para aquí. No hay otro como Dios, anda para allá. No hay otro como Dios, pórtate bien. Y el pibe creció con no hay otro como Dios. Y lo llamaban no hay otro como Dios y quedó plasmado en él. Aunque le cambió el nombre, el imperio babilónico se lo cambió, pero estaba tan encarnado. Es como el hombre que dice, yo me voy a cambiar el nombre, pero nunca va a poder borrar que un día lo llamaron con otro nombre. Es como los artistas, ¿vio? Se ponen el nombre artístico, pero después tiene el nombre verdadero, que ese es el que le pega fuerte, aunque todos le digan fulano de tal. Pero tiene un nombre que le pusieron los padres, fue el nombre por el cual fue marcado. Misael significa, ¿quién es lo que Dios es? O no hay como Dios. A veces hacemos cosas que ponemos, las cosas que hemos hecho las ponemos en nombre de Dios, o le ponemos en lugar de Dios, o en lugar de Dios. Por ejemplo, las personas que les gusta el fútbol. Si juega Boca y River, no vienen a la iglesia. Ah, no, para todos los domingos, onda que los domingos, justo el domingo, que es el clásico, ponen al fútbol. Y dice, total, voy todos los domingos a la iglesia. Y dejan. Otros ponen, no sé, una película. Otros, la casa nostra. Otros, no sé, el auto. Es un Dios para ellos el auto. ¿Y de dónde sale esto? Mire lo que dice el capítulo 13, el versículo 14. Y habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios? Mire, Dios en minúscula. ¿Ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Él se había levantado un Dios y quería que la adoren. Muchos tienen dioses que han levantado el fútbol, ¿no es cierto? El baile, ¿no es cierto? La novia, el novio, la casa, el auto. Es como que ponen dioses. Y Nabucodonosor había hecho eso, había levantado una imagen. Y aunque era un imperio lleno de dioses, es como que no entendían cómo estos hombres hebreos no podían honrar a ese Dios. Y podían responder sabiendo que Dios es grande, porque lo habían llamado desde pibe, ¿quién es lo que es Dios? Como diciendo, esto no es Dios, ¿quién es? Nadie es quien es Dios, no hay otro como Dios. ¿Cómo yo me voy a postrar ante esta imagen que medía 15 metros de alto y 6 metros de ancho? No podían entenderlo, estaban a punto de perder su vida. Estaban a punto de perder su vida, pero sin embargo estaban permaneciendo en la palabra, estaban permaneciendo en lo que les habían enseñado de niños. Queridos hermanos, cuando nosotros entendemos esta verdad, ¿cuál es esta verdad? La verdad es que a nuestros hijos debemos enseñarles de Dios, que no hay otro como Dios, que no existe otro Dios fuera del Dios de la Biblia, que lo debemos amar, que lo debemos honrar. Nuestros hijos crecerán sabiendo que no hay nadie como Dios. Y ante las situaciones de la vida no se van a ir a postrar ante una imagen, no van a ir a recurrir a los curanderos, no van a ir a recurrir a otras cosas, porque ellos dentro de ellos sentirán lo que los padres y los abuelos les enseñaron. Hijo, no hay otro como Dios. ¿Quién te podrá ayudar sino Dios? No hay otro como Él, no hay otro Dios fuera de Él. Es lo que tenía Sadrach, Mesach y Abednego. Y sonaron los instrumentos y todo el mundo se postró, pero ellos no se postraron. Y entonces el rey Nabucodonosor los mandó a llamar. Los mandó a llamar y los amenazó. Miren lo que dice el versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego. ¿Cuántos creen que Dios puede librarlos del horno de fuego? Hay muchos que están pasando quizás problemas. Hay muchos que están pasando necesidades. Hay otros que están sufriendo en silencio.
Pero ellos hablan con el rey porque se sienten amenazados y les dice, Nabucodonosor, no es necesario que hablemos sobre este asunto. No es necesario que te tenga que responder porque no voy a adorar la imagen. Versículo 17, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. ¿Sabe que Dios hoy puede librarlo a usted si quiere? Dios tiene el poder para sanarte, Dios tiene el poder para hacer todas las cosas, porque en Él está el poder de hacer todas las cosas, porque Él es Dios. Pero dice, Él puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey Nabucodonosor, nos librará. Versículo 18, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Está diciendo, y si no, y aunque Dios no me libre, no voy a adorar tu imagen. Le hace así a Nabucodonosor. Aunque Dios no me... Tiene el poder para librarme, tiene el poder para sacarme del horno, tiene el poder para sanarte, tiene el poder para hacer todas las cosas, pero si no lo hace, igual voy a seguir adorando a Dios. Eso es lo que le estaba diciendo. Estoy dispuesto a dar mi vida, a ser quemado, a ser matado, pero no voy a adorar la imagen, porque desde niño me enseñaron que no hay otro Dios fuera de Él y que no hay un Dios tan fuerte y tan poderoso como el Dios que me enseñaron a amar mis padres. ¿No es eso maravilloso? No hay otro Dios y no me voy a postrar ante otro Dios fuera del Dios que amo. Denle un fuerte aplauso a la palabra. Mire, dice la Biblia, versículo 19, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó su rostro. Se endemonió, en otras palabras. Se le torció la cara. ¿Vio cómo hoy por hoy en la vida secular los hombres, cuando se enojan en la calle, van con el auto, se cruzan con parece como que jugaran a ver quién pone la cara más fea? Yo con mi hija Débora, que le gusta hacer muecas, y a mí también, yo juego, a ver, le digo, cara asustada, entonces, y los dos jugamos. Cara de yo no fui. Jugamos a eso con mi hija, cara enojada. Y cuando se cruzan en la calle con alguien, entonces el hombre saca el brazo y pone la peor cara de enojado. Y el otro también saca la peor cara que tiene. A ver quién baja primero la mirada. Nabucodonosor dice que se le demudó el rostro, se endemonió. Se le torció la cara al tipo. Y dice así, voy a calentar el horno 7 veces más y los voy a hacer chicharrón si no adoran la imagen. Eso es lo que dice Nabucodonosor, eso es lo que dice el enemigo. Cuando no entiende, sabe que el diablo no entiende, no puede estar preparado porque o no puede comprender cómo hay personas que todavía, aunque Dios no les dio un trabajo, aunque Dios no les dio la pareja todavía, aunque Dios no proveyó lo que estaban esperando, o no vino el esposo o la esposa, o pasó algo en la familia, y usted todavía está acá. No lo puede entender el enemigo, porque el común denominador de la gente cuando les pasa algo fuerte, o la pérdida de un ser querido, o algo que los marcó fuerte, o la separación, algunos reniegan de Dios y dicen, no quiero saber más nada de Dios, Dios no existe. Y la verdad que duele, porque yo perdí seres queridos, mis padres por ejemplo, y duele. Y conozco gente que se ha separado y sé que duele. Pero el diablo no puede entender cómo, si estás en el horno, podés estar acá. No lo puede entender, no lo puede comprender. Porque la gente común lo que hace es renegar de Dios, lo maldice. Dice, vos sos injusto, te llevaste a la persona que más amaba, me separé, mis hijos por un lado, yo por el otro, no tengo trabajo. Y lo maldicen a Dios. Y el diablo no podía entender cómo estos hombres estaban a punto de ser echados en un horno. Y estaban diciendo, y aun si Dios no me libera, no te voy a adorar ni a vos, ni a la imagen, ni a tus dioses. Y el diablo no puede entender cómo hay gente que todavía no les proveyó o no los sacó del horno
y pueden pararse y plantarse y decir: Dios, no importa, sé que en ti está el poder para dar todas las cosas, pero si no me las das, yo te seguiré siendo fiel, te voy a adorar, te voy a servir, voy a caminar en tu palabra, no me voy a mover, voy a seguir haciendo tu voluntad, pase lo que pase, cueste lo que cueste, entienda o deje de entender, voy a hacer tu voluntad. Denle un fuerte aplauso a la palabra. ¡Aleluya! No podía entender. ¿Sabe lo que pasa? Nabucodonosor es tipo del diablo en la Biblia. Y Nabucodonosor lo que estaba buscando era adoración. Lo que quiere el enemigo es que le adoremos. Siempre fue un usurpador de las cosas de Dios. La música, por ejemplo, la música no nació en el diablo, nació en Dios. Entonces fue un usurpador de las cosas de Dios. En los comienzos de la iglesia, tener un tecladista era pecado, tener una batería menos. Elvis Presley era creyente. Yo tengo CD de Elvis Presley cantando himnos. Usted tiene que escuchar a Elvis Presley cantando himnos, es algo extraordinario. Pero la iglesia no lo pudo contener, sostener, y se perdió. Y cuentan que Elvis Presley se sentaba drogado los últimos años de su vida en el último banco de la iglesia para escuchar la palabra de Dios. Queridos hermanos, el diablo siempre quiso sacar la adoración para él. No vamos a adorar a otro Dios, sino a nuestro Dios, al Altísimo, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Solamente a Él vamos a adorar y a Él vamos a servir. Denle un aplauso al Señor Jesús. Mire, es cierto que hay veces que cuando las papas queman, muchos se apartan. Diga conmigo: yo no soy de esos. Casi, pero no soy de esos. ¿Se anima a decir casi, pero no soy de esos? ¿Qué inventos que hizo el hombre, no? Yo estoy asombrado de los inventos. En este último siglo, los hombres han hecho cosas tremendas. Para mí uno de los grandes inventos fue el aire acondicionado. Fue un invento extraordinario. En los autos, en las casas, en las oficinas, aire acondicionado. Es una cosa impresionante. Uno se está muriendo de calor, no es como el ventilador del aire. Oh. Otro de los grandes inventos para mí es la heladera. Antes con sal se trataban de... La heladera. Y si tiene freezer, alto freezer. Otro de los buenos inventos y grandes inventos es el microondas. ¿Cuántas mujeres tienen microondas? A ver, levánteme la mano. ¿Cuántas están orando por un microondas? Y el microondas fue una ayuda para las mujeres. Déjeme que haga un paréntesis en mi mensaje. Porque la mujer prepara la comida y se la pone en el freezer o en la heladera y ya no es que está como la mujer, da vuelta a la cacerola, sigue calentando. Y se pone en el freezer. Entonces vamos los hombres, apretamos el botón y ya está calentito. Y mi esposa lo que hace es que pone el pan en el freezer. ¿Cuántos ponen el pan en el freezer? No hay que tirar nada. El pan en el freezer. Entonces, agarra y dice: ¿querés pan? Entonces saca una flautita, la pone en el microondas, blandito, recién salió panadería. Y mi nena sacó un pan, creo que fue esta mañana, o ayer a la mañana. Sacó un pan y quiso hacerlo de la madre. Y apretó un par de botones y se fue. Y se empezó a prender fuego el pan adentro del freezer. Era una desesperación. Abrió la puerta y se llenó de humo la casa. Bueno, lo que hizo Nabucodonosor, le puso 7 veces más el microondas. Y dijo: muchachos, así que ustedes son pesados. Ustedes son caprichosos, yo soy más caprichoso que ustedes. Y así es el enemigo. Cuando usted dice: no, Señor, aunque no me des. ¡Ah, sí! No voy a adorar a otro Dios. ¡Ah, sí! Y dice: 7 veces más de horno, caliente. Y dice: no, Señor. Pero el horno a veces es necesario. No le vas a abrir el horno de la cocina a mi suegra cuando está haciendo una torta porque te puede llegar a cortar los dedos de la mano. No vayas a abrir el horno cuando están haciendo pan,
porque el pan se achata. A veces Dios nos permite que estemos en el horno. Algunos están en el horno, y si ve esa gente que dice, hermano, estamos en el horno. No puedo entender por qué no salgo del horno. Y Dios dice, te voy a dejar un poquito más, porque si no vas a salir medio blandito. Abrace a alguien que usted quiere, Dios no te quiere blandito, dígale. Dios te quiere bien durito. Bueno, entonces, mire lo que hace Nabucodonosor. Ah, sí, entonces lo agarra y los manda atar. Cuenta la Biblia que los manda atar. Y los ata con sus propias ropas, con turbantes y con sus ropas los ata. Y entonces seguramente les irían diciendo, mirá, yo te aconsejo, los muchachos grandotes que lo iban llevando, te aconsejo que te postes porque vas a quedar hecho chicharrón. Y ellos no, iban determinados hasta morir, pero no iban a adorar a otro Dios. Porque el que se convierte a Cristo puede pasar por el horno, puede pasar por el mar más profundo, puede pasar por el valle más oscuro, puede pasar por las situaciones más difíciles de la vida, pero va a permanecer. Va a permanecer, ¿sabe por qué? Porque Él no se va a postrar ante una situación para renegar de Dios. Dios puede decir, Señor, tú diste, tú quitaste, pero voy a adorar tu nombre a pesar de todo. Sé que en ti está el poder de darme todas las cosas, pero si aún así no me los dieras, te seguiré adorando y seguiré dando tu voluntad. Pase lo que pase, por el momento más difícil de mi vida, voy a seguir plantado en la verdad y en la palabra tuya, en la palabra de Dios. Aleluya, porque tú eres nuestro único recurso, nuestra única salida. Mire, dice que había otro hombre que se llamaba Abednego, y Abednego era Azarías, y Azarías significa el Señor es mi ayuda. Se anima a levantar sus manos y decir, el Señor es mi ayuda. Dios no te va a dejar solo. Los ató, calentó el horno 7 veces. El número 7 en la Biblia, ahora en el mes de junio les voy a enseñar todo Apocalipsis, y vamos a hablar sobre los números también, porque la Biblia, cuando habla de números, tienen significado los números dentro de la Biblia. ¡Ah, qué bueno para la quiniela! No, nada que ver. Los números tienen significados espirituales. Y el número 7 significa completo o perfecto. ¿Qué significa? Completo o perfecto. ¿Cuántas veces calentó el horno? 7 veces. Es decir, que estaba completamente caliente. Completamente caliente, tanto que los hombres que fueron a tirarlos dentro del horno se murieron. Y dice que cayeron dentro de ese horno. ¿Cuántos empiezan a ver? Eran 3 los que habían tirado. 3. ¿Y cuántos habían? 4. Tiran 3 hombres y habían 4. ¿Cuál es la enseñanza o la explicación espiritual de este pasaje? Si eran 3 los que entraron en el horno, ¿cuántos deberían haber? 3. Pero el tema es que echaron 3 y habían 4. Entonces, llego a la interpretación de la palabra, que muchas veces Dios quiere que entremos en hornos. Ah, pero Dios entonces es malo. No es que Dios sea malo. Es que nuestra fe tiene que ser probada. Es que nuestro amor hacia Dios tiene que ser probado. Entonces Dios dice, bueno, como ya ellos se habían criado y se conocían de pibes, ellos se llamaban por sus nombres. Recordemos algunos de sus nombres. Dios es misericordioso. El segundo nombre era, ¿quién como Dios? El tercer nombre era, Dios es mi ayuda. Y estaban dentro del horno los 3. Dios es misericordioso, ¿quién como Dios? Y Dios es mi ayuda. Y entonces Nabucodonosor se asoma y dice, muchachos, o yo me tomé un par de vino de más, algo me está pasando, estoy viendo doble, estoy viendo mal, estoy viendo de más. Algo está pasando, pero eran 3 y ahora veo 4. ¿Cómo es
es entonces? ¿Se cayó uno de nuestros muchachos adentro? No, tiramos a 3. ¿Y quién es el otro? Y dice, tiene el aspecto como el hijo de los dioses, dice la Biblia. Tiene el aspecto como el hijo de los dioses. La interpretación es que muchas veces Dios no te va a sacar del horno, pero sí te asegura que entrará contigo en el horno. Sí te asegura que en el momento difícil estará ahí al lado tuyo. Estará a tu lado para tomarte la mano. Estará a tu lado para extenderte su favor. Estará a tu lado para llorar contigo. Estará a tu lado para ponerte la mano en el hombro y decirte que no estás solo ni sola. Dios es fiel, aunque yo no lo entienda. Quiero que te pongas de pie ahí donde estás, con respeto. Quiero preguntarte si estás pasando por un momento difícil que no lo puedes entender. Yo te puedo decir que muchas veces tampoco entiendo muchas cosas, porque sea pastor no significa que tengo que entender todo. Pero trato de sí entender que Dios es soberano y que Dios dice que no nos dejará ni nos desamparará. Quiero preguntarte, ¿hay algo que no entiendes de lo que te está pasando? ¿Hay algo que estás necesitando que Dios haga en tu vida? ¿Te sientes que estás en el horno? ¿Sientes que el fuego te está quemando? Quiero decirte que pases al altar. Yo siento a Dios aquí. Quizás Dios está llamando para acariciarte, para abrazarte, para decirte no estás sola, no estás solo. Yo estoy contigo, yo estoy contigo.